pero muy buenas tardes, bienvenidos todos los que a esta hora se conectan, cerca de 130 personas a través de nuestros diferentes canales digitales por donde estamos transmitiendo este webinar el día de hoy. Y pues antes que nada me presento, mi nombre es Alejandro Bayona, director de Mercadeo y Comunicaciones del Laboratorio Clínico Colcan, y quienes han organizado este evento virtual para todos ustedes para llevarles conocimiento y experiencia desde los 37 años que tenemos como laboratorio de referencia en el país y en Latinoamérica. Así pues, vamos a dar algunas reglas especiales para el buen desarrollo de este evento virtual. La primera de ellas es que al ingresar a esta conexión, y durante la charla, por favor, mantener los micrófonos y las cámaras apagadas. Así pues, el expositor pueda llevar a cabo el buen desarrollo de su temática. El segundo punto y la segunda regla que vamos a tener en cuenta todos los asistentes es que para recibir el certificado de asistencia a esta charla, deben diligenciar el formulario que les vamos a compartir al final del webinar. Solamente para las personas que diligencien ese formulario van a recibir a vuelta de correo ese certificado de asistencia. Si no lo diligencia la persona que está en este momento conectada, si no llega hasta el final de la charla, es muy probable que no podamos hacer la entrega de ese certificado de asistencia sobre el webinar de hoy. Y el tercer punto muy importante, vamos a darle paso a Carolina Godoy para que nos cuente más sobre este punto, para que ustedes lo tengan siempre presente en la interacción que tenemos para este evento. Carolina, muy buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes para todos. Gracias por asistir a nuestro webinar. Para la sesión de preguntas, recuerden que la pueden realizar por el chat o por la opción PIR que encuentran en Teams. Estamos atentos a contestar todas sus preguntas al final de nuestra charla. Aprovechen este espacio para que puedan resolver todas las dudas sobre el tema. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Así pues, ya quedan con las reglas ahí a la mano. Y es importante también mencionarles que a través de nuestra página de internet ustedes ven blog y eventos en la parte superior en el menú, y allí van a encontrar los eventos y el cronograma de los eventos que vienen para este año, para lo que resta de este año, y van a tener también el acceso a los eventos pasados a través de nuestro canal de YouTube. Así que si se perdieron algún evento de los que ya fueron desarrollados, pueden ir a nuestro canal de YouTube o a nuestra página de internet en blog y eventos y revivir esos eventos y esa información importante que tenemos desde el Laboratorio Clínico Colcan y nuestras marcas aliadas. Así pues, seguimos en este desarrollo del webinar sin antes decirles que por favor escaneen este código QR con su celular y se conecten a nuestro canal de WhatsApp. En este canal de WhatsApp ustedes van a recibir información importante, novedades, notificaciones, todo lo que tiene que ver con laboratorio y las más de 3.000 tipos de exámenes y pruebas que tenemos a disposición de todas las entidades de salud y de los médicos y profesionales de la salud también, para que ustedes estén ahí siempre enterados. Nuestra página de internet, el correo electrónico y este canal de WhatsApp más inmediato para que ustedes siempre reciban la información de primera mano y solamente a un toque o a un clic. Noticias, servicios y contenido exclusivo del Laboratorio Clínico Colcan. Así que pueden escanearlo y ahí mismo se unen. Y así vamos a dar la bienvenida y el paso a este webinar sobre el diagnóstico y control de la tuberculosis, aplicación práctica de la resolución 227. Esa resolución que muchos han estado preguntándonos a través de nuestro servicio al cliente, pues ya tenemos aquí a una especialista en el tema que nos va a hablar sobre ese diagnóstico y control de la tuberculosis con esta resolución 227 de 2020. Ella es Yesenia María Ávila Peña, es profesional epidemiológica en Colcan, es bacterióloga y laboratorista clínica, especialista en epidemiología. Así que le damos la más cordial bienvenida a Yesenia. Se siguen conectando a esta hora en nuestro webinar de Laboratorio Clínico Colcan a través de los diferentes canales virtuales. Y pues, Yesenia, muy buenas tardes, bienvenida y adelante con tu exposición. Muchas gracias, Alejandro, por tu presentación. Buenas tardes para todos. Le damos la bienvenida a este webinar. Agradecemos su participación y esperamos que sea de gran provecho y, aparte de todo, que sea de un gran aprendizaje para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Para dar inicio para saber de qué vamos a hablar el día de hoy, vamos a saber de qué trata la resolución 227. Entonces, recordemos que la necesidad, ¿por qué existió de crear esta resolución? Tuvimos que la tuberculosis continúa siendo a nivel Colombia un problema para la parte de salud pública en Colombia y en el mundo. Esto significa que tuvimos un impacto debido a la mortalidad y a la morbilidad tan grande que se está presentando por esta enfermedad, y se dio una creación a esta resolución.
El Ministerio de Salud y Protección emitió la resolución 227 del 2020, en la cual ella emite medidas que establece lineamientos técnicos operativos del Programa Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis. Para continuar, vamos a ver qué es la tuberculosis. Como para que todos recordemos, la tuberculosis sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más letales en el mundo. Está causada por la Mycobacterium tuberculosis. Recordemos que esta Mycobacterium es un bacilo alcohol resistente, frecuentemente incoloro, aerobio estricto. Su propagación principalmente es aérea, por lo cual nuestro órgano más afectado son los pulmones. Recordemos que es de lento crecimiento, su reproducción es más o menos cada 16 horas, es sensible a la luz solar, por lo cual cada vez que nosotros hagamos una toma de muestra y una resección debemos de hacer la protección de ellos. Esto es una enfermedad que es curable, es prevenible, pero sigue siendo un problema de salud pública muy importante debido a que todos los países de ingresos bajos y medios son los más afectados hasta el momento. Seguimos con la situación epidemiológica. A nivel mundial, en el 2023 se reportaron aproximadamente 10,8 millones de personas enfermas con tuberculosis. Tenemos una tasa de incidencia por sexo en el cual los hombres son los más afectados con el 55%, las mujeres estamos con 33% y niños menores de 15 años con 12%. En el 2023 se produjeron más o menos 1,2 millones de muertos por tuberculosis. Tenemos también la situación epidemiológica a nivel de las Américas. Entonces, en el año 2023 se estimaron aproximadamente 342.000 casos nuevos de tuberculosis, en el cual se reportan aproximadamente 35.000 muertos por esta enfermedad. Tenemos un aumento en la incidencia durante el periodo 2015-2023 con un aumento del 20% y también hicieron aumento las muertes con el 44% del mismo periodo. Este incremento se evidenció un retraso en el avance hacia la eliminación de la tuberculosis en la región de las Américas. Continuamos ya con la situación epidemiológica a nivel nacional. Entonces, esta información que les vamos a dar el día de hoy está actualizada al el periodo 8 del Instituto Nacional de Salud, en el cual en el 2025 se han reportado 13.489 casos de tuberculosis, siendo las ciudades más afectadas Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga. Tenemos una tasa también de incidencia por sexo, en donde también vemos que los más afectados siguen siendo los hombres con 31,7% y las mujeres con 14,6%. Tenemos tasas poblacionales afectadas en comparación con el 2024, que son personas privadas de la libertad, que presentan el 11,20%, habitantes de calle y afrocolombianos. También tenemos la tuberculosis farmacoresistente. Aquí tenemos un reporte a periodo 8 de 333 casos reportados. La población también más afectada en comparación con el 2024 tenemos que son los afrocolombianos con 5,41%, fuerzas militares y trabajadores de la salud. Ya para hablar un poco más de normativa, iniciamos que en el 2009 nosotros presentamos una circular que es la 058 del Plan Estratégico Colombia Libre de Tuberculosis 2006-2015. Esta también nos habló sobre aspectos operativos para el programa de prevención y control de la tuberculosis. También tenemos la circular 001 del 2013, la 007 del 2015 y por último la circular 055 del 2006, que ellas establecieron lineamientos para el manejo de la tuberculosis sensible y farmacoresistente. Ellas también que hicieron fijar instrumentos técnicos y científicos que apoyaban el fortalecimiento de los programas departamentales y municipales sobre el control de la tuberculosis. Por último, nuestra última resolución que hasta el momento está vigente es la resolución 227, que ella se encarga de hacer la mejora y la captación del sistema en salud para el diagnóstico oportuno, un tratamiento efectivo, un seguimiento y una vigilancia y monitoreo de la tuberculosis. Esto es lo más importante que tiene nuestra resolución, hacer seguimiento y no permitir perder pacientes para que, digamos, más adelante podamos tener
una persona farmacoresistente por el abandono a tratamientos. Tenemos responsables. Esta resolución también nos deja todos nuestros cargos y toda nuestra parte como tal. ¿Para qué tenemos que hacer cada uno de nosotros? Entonces, ella dice, el Instituto Nacional de Salud va a apoyar y fortalecer la vigilancia en salud pública de la tuberculosis. ¿Ella cómo va a hacer este fortalecimiento? Entonces, ella se va a encargar de hacer capacitaciones, asistencias técnicas, a los laboratorios de salud pública. ¿Y de qué se tratan estas asistencias técnicas? Estandarizar las técnicas diagnósticas de detección de las micobacterias. En esta resolución son muy enfáticos en decir lo que tenemos que realizar, que son pruebas moleculares, cultivos líquidos, radiografía de tórax y pruebas de sensibilidad. ¿Cómo ellos realizan esta vigilancia? Entonces la realizan por medio de los reportes que nosotros realizamos, así vigila, y estos reportes ya llevan diferentes tipos de controles, como es el Laboratorio de Salud Pública, las CAPBs y las IPS, son las que hacen este mayor reporte, y ahí en ese momento es cuando, digamos, hace la depuración como tal las entes territoriales para que al instituto le llegue información verídica. Tenemos las entes territoriales, perdón. Tenemos entes territoriales que ellos hacen vigilar el cumplimiento de los lineamientos adoptados en esta resolución. Más adelante vamos a hablar de cada uno de estos algoritmos. ¿Qué más? ¿Cómo hacen ellos esta parte? Entonces hacen el estudio técnico, humano y financiero de que se encuentren totalmente, digamos, las personas con sus entrenamientos, con sus facultades para poder hacer un diagnóstico de esta enfermedad. Hace la vigilancia para garantizar la atención integral de las personas afectadas, hace la captura, la depuración, la verificación, ellas hacen también consolidación de los datos, análisis de los datos y para dar un reporte nacional. Ellos implementan y mantienen el control de calidad. Entonces, todas las personas que realicen pruebas de tuberculosis o diagnósticos, ellos están sometidos a controles directamente por los entes territoriales. También tenemos la CAPB. ¿Ellas qué hacen? Garantizan la práctica de las pruebas diagnósticas establecidas en los algoritmos. Entonces ellos son los que nos deben de garantizar que los pacientes puedan tener un diagnóstico, puedan tener un tratamiento efectivo y que las partes de diagnóstico sean las que nos indica esta resolución. También deben de garantizar de que sí se está haciendo búsquedas activas por las IPS, que tengamos un talento humano también apropiado. Y por último, tenemos las IPS, que ellas son las que se encargan de hacer búsquedas activas en sintomáticos respiratorios. Entonces, ellos deben de contar con libros de procesamiento en el cual deben de ellos tener su parte de baciloscopias, su parte de cultivos y las pruebas moleculares que se estén realizando. Ellos también deben de realizar las fichas de notificación y las fichas de tratamiento actualizadas. Esto con el fin de dar una información certera y verídica sobre todo lo que nosotros estemos reportando ya referente al Instituto Nacional de Salud. Tenemos, por otra parte, la localización anatómica de la enfermedad. Entonces, tenemos dos grupos. Puede ser el grupo pulmonar y el grupo extrapulmonar. ¿Cómo yo voy a saber qué es de la parte pulmonar? Entonces, recordemos que todo lo que afecte el parénquima pulmonar o el árbol laringotraqueobronquial hace parte de esta parte de pulmonar. Entonces, ¿qué tipo de muestras tenemos nosotros? Esputo, lavado bronquial o bronquioalveolar, aspirado, lavado gástrico, biopsia pulmonar, materia fecal para niños y niñas menores de 5 años que ingieren su esputo. Esto es algo que en este momento se está volviendo una técnica preferida para los pediatras porque como su invasión hacia el niño es menor, entonces se está haciendo de gran utilidad para ellos. ¿Cómo yo debo hacer la confirmación de este diagnóstico? Entonces dice que es por la demostración de micobacterias, por la diferenciación de métodos bacteriológicos o microbiológicos. Tenemos por otra parte todo el lugar extrapulmonar.
Aquí, ¿a qué se hace referencia a esta parte? A todos los órganos que no sean los pulmones entran a ser extrapulmonales. Entonces tenemos líquidos o biopsias de origen pleural, meningea, ganglional, renal, peritoneal, osteoarticular, intestinal, geniturinaria y pericárdica. Recordemos que este diagnóstico se hace mediante imágenes, que es la radiografía de tórax, la confirmación de estudios microbiológicos y pruebas moleculares. Por otra parte, vamos a hablar de los sintomáticos respiratorios, pero antes de entrar en este tema, quería contarles que nosotros tenemos dos fases de la enfermedad. Recordemos que tenemos la etapa infecciosa y la etapa ya como tal de la enfermedad. Entonces, ¿cómo vamos a llevar a cabo una etapa infecciosa para hacer la diferenciación? Es cuando nosotros como, digamos, personas estamos en contacto con alguien que tiene, está diagnosticado con tuberculosis. Entonces ella hace su contacto con nosotros y tenemos nosotros como un contacto con ellos y podemos tener la infección. Puede ingresar los bacilos y los bacilos ingresan a los pulmones y en los pulmones se vuelven como tal un tuberculoma. Estos tuberculomas dice que más o menos pueden durar 30 años en el cuerpo sin presentar ningún tipo de sintomatología. ¿Qué pasa aquí? Que cuando nosotros llegamos a estar inmunosuprimidos, entonces ellos ya salen y nosotros vamos a iniciar a presentar síntomas y vamos a estar en la etapa de la enfermedad. Entonces ahí vamos a tener sintomáticos respiratorios. ¿Cuál es la importancia de capturar o de tener una captación adecuada para los sintomáticos respiratorios? Es la actividad clave para lograr la detección oportuna de la tuberculosis y así interrumpir la cadena de transmisión, que es a lo que más está apuntando esta resolución. Esta acción se debe realizar en diversos entornos. Entonces tenemos en el hogar, en la institucional, educativos, laborales y comunitarios. La resolución 227 del 2020 establece 4 definiciones y algoritmos diferenciados según las poblaciones objeto. Entonces, él tomó la población colombiana y la dividió en 4 según su parte inmunológica y así vamos a iniciar a ver de ahora en adelante los algoritmos. Tenemos que un sintomático respiratorio y un diagnóstico en población general. Entonces, para dar inicio, ¿cuál es la población general de Colombia? Entonces, son niños mayores de 15 años y menores de 60 años que no presenten o no tengan ninguna enfermedad de base, que sean de acceso oportuno, que sean de la ciudad, que tú les puedas dar el diagnóstico, la parte de tratamiento rápido y que no sea algo que no, que es rural y que hay que transportarnos porque ya sería una población vulnerable. ¿Cuáles son los síntomas que esta población debe presentar para que el médico diga es un sintomático respiratorio? Presente tos y expectoración por más de 15 días. ¿Qué exámenes nosotros le debemos de garantizar a esta población? Sí o sí, nosotros debemos de garantizar una vaciloscopia seriada y una radiografía de tórax. Recordemos que la vaciloscopia seriada solamente en esta población se puede tomar como un diagnóstico. Vamos a recordar cómo es una vaciloscopia seriada, cómo es el adecuado recolección de estas vaciloscopias. Entonces, en el momento de la detección de un sintomático respiratorio, yo me acerco a mi médico y le digo, tengo tos y una expectoración por más de 15 días. Él va a tomar la decisión de que yo soy un sintomático respiratorio y me va a enviar en ese momento a hacer la primera toma de mi vaciloscopia. Esta tiene aproximadamente un 80% de positividad. Luego vamos a hacer la toma de la segunda vaciloscopia, que esta va a ser en la casa del paciente, sin él haberse bañado su boca, sin haber desayunado. En la mañana él va a hacer la recolección de su expectoración. Ella nos da aproximadamente el 15% de positividad. Y por último, tenemos la tercera vaciloscopia, que esta se hace la recolección en el momento de entrega de la segunda muestra. Esto es lo que nos dice nuestra resolución. Recordemos que si son personas que son digamos, que no puedan venir los 3 días o no puedan venir los 2 días, entonces la recolección se debe hacer con un periodo de 1 hora cada una de ellas.
Tenemos que si podemos tener una vaciloscopia positiva o una vaciloscopia negativa. Si nosotros tenemos nuestra vaciloscopia positiva, ¿qué debemos de hacer? Iniciar un tratamiento. ¿Qué más tenemos que sí o sí realizar? No tenemos ningún tipo de negociación, es una prueba molecular y debemos de garantizar que tengamos una prueba de sensibilidad. Entonces aquí viene algo importante, que si esta prueba de sensibilidad da resistente a rifampicina, nosotros debemos de garantizar la segunda línea. Y aquí vuelve a él a dar un positivo a rifampicina y a otro tipo de fármaco o solamente a rifampicina, nosotros vamos a hacer directamente el envío al Laboratorio de Salud Pública para que ellos hagan sus pruebas y hagan el envío a Instituto Nacional de Salud. Puede ser que esta prueba de vaciloscopia nos dé negativa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si nos da negativa? Un cultivo en medio líquido tenemos que garantizarle a la persona. Si este cultivo da positivo, volvemos a nuestro algoritmo de pruebas moleculares. Pero si él nos da negativo, podemos hacer inicio de tratamiento y debemos de verificar la evolución clínica del paciente. Por otra parte, tenemos que hacer radiografía de tórax. Esta puede estar sin alteraciones o con alteraciones. Si está sin alteraciones, debemos hacer una evaluación clínica y considerar otros diagnósticos que nos puedan estar presentando el paciente. Y tenemos con alteración y debe ser realizar pruebas que si tenemos una con alteración, nosotros lo que tenemos que hacer son pruebas complementarias. Tenemos población vulnerable o de riesgo y personas de VIH. Estas son dos poblaciones y ustedes dirán, ¿por qué no la colocaron en la misma diapositiva? Porque el algoritmo inicial inicia igual, solamente que tenemos una diferenciación entre una detección de no tuberculosas con una detección de tuberculosa. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la población? Vulnerable o de riesgo. Entonces son habitantes de la calle, son personas privadas de la libertad, son personas de la salud. ¿Qué síntomas deben de cumplir ellos? Tos y expectoración por más de 15 días. Entonces, ¿a ellos qué les debemos de hacer? Debemos de garantizarles nuestras pruebas moleculares rápidas y cultivo en medio líquido. Todas las personas que lleguen de esta población se le debe hacer pruebas moleculares rápidas y medio líquido para que pues todos lo tengamos un poco más claro. ¿Qué hacemos si una prueba molecular nos da positiva? Entonces debemos de hacerle prueba de sensibilidad a fármacos. Si esta prueba de sensibilidad a fármacos nos presenta una resistencia a rifampicina, debemos de realizar la segunda línea y así hacer el envío a la Secretaría de Salud. Si esta prueba molecular nos da negativa, debemos de revisar la evolución clínica del paciente y según la evolución debemos de dar un inicio al tratamiento. Pero tenemos también los cultivos. Los cultivos pueden darnos positivos y debemos de hacer pruebas moleculares e iniciar el algoritmo de una prueba molecular. Pero también recordemos que podemos tener un cultivo positivo, pero puede estar presentando una contaminación. ¿Esto a qué se debe? A que cuando nosotros hacemos los envíos de las muestras, hacemos la recolección de la muestra o el paciente nos lleva las muestras, puede ser que ellas no lleguen en la temperatura adecuada. Entonces nosotros lo que estamos haciendo, recordemos que la saliva tiene mucha microbiota y los bacilos mueren porque ellos son de un lento crecimiento y también su estabilidad es muy baja. Entonces ellos simplemente se pierden de la muestra y nosotros vamos a tener una microbiota elevada sin que sea un bacilo. Entonces nuestro cultivo va a darnos positivo y ahí en ese momento se deben de hacer pruebas como son una baciloscopia ya al cultivo para revisar la morfología y pruebas rápidas para saber si se trata de una bacteria de micobacterias o de una no tuberculosa o de una contaminación. Si el cultivo nos da negativo, debemos iniciar tratamiento y monitorear la evolución del paciente. Si nosotros si el médico no ve una evolución en el paciente, se debe considerar otro tipo de diagnósticos. Tenemos nuestras personas que viven con VIH o están con tratamientos inmunosuprimidos. Entonces, como su palabra lo dice, son pacientes que toman algún inmunosupresor, que están con corticoides, que tienen alguna patología de base. Entonces, ellos se consideran sintomáticos respiratorios a todos los que
tengan tos con expectoración, fiebre, sudoración nocturna. ¿Qué tenemos de diferente? Entonces nosotros iniciamos nuestro algoritmo también con una prueba molecular, entonces si da positiva vamos a seguir la misma parte de todo nuestro positivo, si da negativo, pero tenemos un cultivo positivo y nuestra prueba molecular nos puede dar negativo. ¿Por qué nuestra prueba molecular rápida puede dar negativa? Porque ella está diseñada para verificarnos el complejo Mycobacterium tuberculosa. Entonces, al momento de darnos negativa, nosotros debemos de no levantar la mano y decir, puede ser una no tuberculosa y debemos hacer el envío a la Secretaría para el diagnóstico. ¿Por qué es importante el diagnóstico de las no tuberculosas? Porque ellas presentan otro tipo de resistencia diferente a las tuberculosas. Entonces aquí es algo muy importante y algo que debemos de tener presente, de que nuestras pruebas moleculares también pueden dar negativas por una parte de una bacteria no tuberculosa. Recordemos que el medio líquido tiene una sensibilidad del 96% y nuestra PCR también. Entonces, estas pruebas siempre van de la mano, no van separadas. No es que yo quiero solamente hacerle PCR, no, yo solamente quiero hacerle cultivo, no. Ellas son hermanas y siempre tienen que ir juntas porque una prueba puede pasarse por un paciente paucivacilar y entonces nos puede dar una PCR negativa o nos puede dar un cultivo negativo y una PCR positiva en pacientes paucivacilares. Recordemos que la metodología que se utiliza en Colcan es solo una muestra. Entonces nosotros podemos, si es un paciente paucivacilar, en el momento de realizar nuestro cultivo, podemos arrastrar toda la parte vacilar y cuando ya vayamos a hacer una prueba molecular, pues podemos tener un negativo. ¿Cuántos bacilos nos recupera el cultivo? De 10 a 100 bacilos y su crecimiento es de 2 a 3 semanas. Recordemos que debemos de garantizar 42 días de incubación y vamos por otra parte a las pruebas moleculares. Estas son pruebas que detectan la muestra de ADN. Entonces ellas solamente te dicen, aquí hay positividad. No sé si el bacilo esté positivo, perdón, vivo o muerto, pero aquí estamos con una prueba molecular positiva. Este procesamiento se debe realizar en un tiempo de 24 a 48 horas máximo. Si nosotros tenemos que hacer conservaciones, más adelante vamos a ver cómo se deben de conservar las muestras para una adecuada prueba de realizar las pruebas. Por otra parte, tenemos los sintomáticos respiratorios, entonces estos son para el diagnóstico de niños y niñas menores de 15 años. Entonces recordemos que ellos son una población muy vulnerable porque su sistema inmunológico está hasta ahora empezándose a desarrollar. Entonces son inmunológicamente comprometidos, son susceptibles a muchas enfermedades, entonces para ellos hacemos también un diagnóstico diferencial. ¿Qué consideramos un niño que sea sintomático respiratorio? Que tenga tos con o sin expectoración por más de 15 días, que tenga fiebre por más de 8 días, una pérdida de peso o una disminución del nivel de actividad. ¿Qué tenemos acá? Que debemos de garantizarles pruebas moleculares y cultivos líquidos. Recordemos que todas las muestras que yo le envíe al niño, le debo de hacer pruebas moleculares y cultivo líquido. Si yo le envío una, debo de hacerle pruebas moleculares y cultivo líquido. Si envío dos, de igual manera. ¿Por qué? Porque recordemos que los niños pueden ser, la mayoría de veces, puede presentarse como un niño paucivacilar. Entonces nosotros no podemos perder que en la segunda muestra podamos tener más bacilos que en la primera o en la primera más que en la tercera. Entonces, a todas las muestras de la resolución nos indica que debemos de sí o sí realizar estas dos pruebas. ¿Qué pasa? Si tenemos una prueba molecular positiva, tenemos que realizarle las pruebas de sensibilidad y si esta nos da positivo, digamos, a rifampicina, debemos de hacer envíos a secretaría después de haberle realizado segunda línea. Aquí también juega un papel muy importante nuestras no tuberculosas, porque podemos tener un cultivo positivo, pero una PCR negativa y se debe a las no tuberculosas, entonces tenemos que revisar la evolución clínica del paciente y según la evolución realizar inicio de tratamiento. Recordemos que las no tuberculosas nosotros también hacemos envío a Secretaría para su diagnóstico. Y también la Secretaría y el Instituto Nacional, ellos están haciendo estudios de las no tuberculosas
y hacen fármacos diferentes para esta clase de bacterias. Tenemos también que podemos presentar cultivos que presenten contaminación. ¿Qué tenemos que hacer si presentamos una contaminación? Una nueva muestra y repetir el cultivo. Tenemos que si está negativo nuestro cultivo, podemos iniciar tratamiento y un monitoreo del paciente. Si nosotros no vemos ninguna evolución, se va a hacer o se va a considerar otro tipo de diagnóstico. Debemos de realizarle radiografía de tórax y garantizarle que diga si está con alteraciones o sin alteraciones. Si es sin alteraciones, puede ser una evolución clínica y si es con alteraciones, debemos de realizar pruebas complementarias. Recordemos que todas las muestras que enviemos de los niños debemos de realizarle las PCRs y los cultivos en medio líquido. La prueba de la tuberculina y su utilidad. Entonces, ¿por qué viene esto al tema? Porque la resolución también nos habla de las pruebas de tuberculina. Entonces, es una prueba cutánea derivada de un proteico purificado. Entonces, el NAYA nos puede dar un positivo o un negativo. ¿Qué pasa si nos da positivo? Debemos hacer una radiografía de tórax para hacer un diagnóstico diferencial entre una tuberculosis latente y una tuberculosis activa. Entonces, si ella no presenta alteraciones, es una tuberculosis latente. Si presentase algún tipo de alteraciones, sería una tuberculosis activa. Tenemos que nuestra prueba de tuberculina puede dar negativa. ¿Qué nos recomienda la guía antes de decir que este paciente no ha tenido contacto con, con esta bacteria? Que hagamos una segunda aplicación a la tercera semana. Entonces, si en esta segunda aplicación ya volvemos a tener que es negativa, se debe considerar que la persona no ha estado infectada. Pero si esta se considera que es positiva, debemos hacer una radiografía y de nuevo hacer nuestro diagnóstico diferencial entre una tuberculosis activa y una tuberculosis latente para poder realizar un inicio de tratamiento adecuado. Estas pruebas, ¿en qué población se hacen? Se hacen en niños menores de 15 años, se hacen en personas inmunocomprometidas, en personas con VIH y en trabajadores de la salud. Tenemos la recolección y la conservación. Entonces aquí viene un punto muy importante porque recordemos que nuestra recolección depende que nuestras pruebas nos den un verdadero positivo o un verdadero negativo. Entonces tenemos que debe ser en un frasco taparrosca de un tamaño adecuado, que sea de plástico y que desde el momento de la toma de muestra tengamos una refrigeración de 2 a 8 grados centígrados. Tenemos que hacer que tenga protección de golpes porque puede ser que la muestra se caiga, no podemos tomarla en una muestra, digamos, en un tarro de vidrio porque si se cae vamos a perder la muestra y podemos tener algún tipo de coinfección nosotros. Si vamos a hacer una toma de líquidos, que los tubos sean estériles, que sean frascos limpios, que nosotros sepamos que sí hay un proceso de esterilidad verdadero. Si es un esputo, si es un esputo seriado, su procesamiento inmediato o conservación debe ser de 2 a 8 grados centígrados durante 5 días. Si es un esputo inducido, recuerden que un esputo inducido lo podemos realizar en niños o en personas que no puedan hacer una expectoración adecuada. Entonces acá viene una diferenciación. Si proviene de un niño, se debe conservar de 2 a 8 grados durante 5 días. Pero si es de un menor de edad, su conservación es de 2 a 8 grados solo por 24 horas para poder realizar el procesamiento. Entonces debemos de tener claros estos tiempos porque nosotros debemos o hacer las remisiones de las muestras en tiempo récord o revisar la parte ya de procesamiento. Tenemos algo muy importante que es la conservación de todas las muestras extrapulmonales. Entonces se debe procesar inmediatamente, de lo contrario se deben conservar de 2 a 8 grados por no más de 12 horas, contando desde el momento de la recolección de la muestra.
Para hablar un poco del triple embalaje, ¿por qué es importante hablar del triple embalaje? Porque así es como nosotros debemos de hacer la remisión de las muestras. Los laboratorios de salud pública están siendo muy enfáticos en esta parte de que la remisión de las muestras se haga en triple embalaje y uno que sea adecuado. Entonces tenemos nuestro recipiente primario, que es de tapa rosca, luego debemos de envolverlo en papel absorbente y para que nosotros sepamos que nuestra muestra, yo no la envuelvo y la dejo ahí, puede ser que el papel absorbente pues se caiga o ya después no tengamos manipulación de él, vamos a colocarle una capa de vinipel. También se puede colocar una capa de cinta, pero que sea en todo el recipiente para que nosotros tengamos como la certeza de que ese papel no se va a caer. Luego tenemos nuestro recipiente secundario, que este recipiente debe ser plástico y debe tener también un papel absorbente. Colocamos nuestra muestra y por último debemos de tener nuestro recipiente terciario con una adecuada condición de refrigeración. Recordemos que debe venir de 2 a 8 grados centígrados. Debemos de tenerlo con clasificación de riesgo biológica categoría B, UN 3373. Luego vamos a ver en la parte inferior nuestros como medio de transporte para poder hacer nuestro triple embalaje de los cultivos positivos. Entonces vamos a ver que él tiene una papel burbuja para evitar que los medios de cultivo se choquen entre ellos y podamos hacer que se rompan. También tienen un papel absorbente, luego tenemos nuestro recipiente secundario que este es tapa rosca y también es plástico. Y por último tenemos nuestro recipiente terciario que es una caja que viene debidamente marcada con riesgo biológico categoría A UN 2814. Ya por último, tenemos nuestra notificación. Entonces, ¿qué nos dice la guía sobre la notificación de la tuberculosis? Entonces, dice que debe ser una notificación individual semanal. Ustedes se preguntarán por qué es importante hacer una notificación. Entonces, notificar los casos a Civigila permite que el Ministerio de Salud y las entidades territoriales puedan realizar un monitoreo de la magnitud y distribución de la enfermedad a nivel del país. Entonces, esto es lo que les permite a ellos decirnos: hemos tenido tantos casos reportados, están más que todo en la región X o Y, por eso debemos de hacer nuestros reportes adecuadamente. ¿Qué ficha manejamos para este reporte en Civigila? La ficha 813 de tuberculosis, la cual compone de datos básicos y datos complementarios. ¿Quién debe diligenciar esta ficha? El médico tratante, porque es el médico el que tiene contacto directo con nuestros pacientes. Entonces, ¿quién más conoce la historia de ese paciente si no es el médico quien está haciendo el abordaje desde el inicio? Notificar con frecuencia semanal, se debe hacer esta notificación semanalmente. Entonces recordemos, esto no se puede dejar para el último mes, se debe hacer semanalmente nuestra notificación. Por último, quisimos traer un cuadro comparativo con los reportes de caso positivos de Civigila. ¿Qué hacen ustedes y qué hacemos nosotros como laboratorio Colcan? Entonces recordemos que tenemos módulo de reporte, puede ser módulo de laboratorio o módulo individual. El módulo laboratorio es el que nosotros como Colcan realizamos. Esta parte es ya todo lo de que nosotros somos una unidad informadora, entonces informamos a los entes territoriales que en una paciente dio positivo y que él se encuentra ya avisado a su IPS o a su EAPB para que inicien todo el algoritmo diagnóstico o toda la parte ya de tratamiento. Tenemos que, ¿quiénes son los responsables de hacer la notificación por módulo laboratorio? Nosotros, Colcan. El objetivo del reporte es dar a conocer un resultado positivo que nosotros tenemos a nuestra plataforma Civigila. ¿Quién realiza una ficha, un seguimiento, un tratamiento o ajustes de caso? Eso sí no nos aplica a nosotros porque nosotros directamente no tuvimos contacto con este paciente. ¿Y cuál es la finalidad? Notificar el evento positivo del laboratorio. Entonces, aquí tenemos el tipo de información que nosotros enviamos, es un resultado positivo. ¿Qué se debe hacer ya como un cliente, como una IPS, como una EAPB? Debe hacer la notificación por módulo individual.
¿Qué es el módulo individual? Ustedes saben que el módulo individual es lo que nosotros realizamos diariamente en las fichas manuales, pero es pasarlo digitalmente. Nos preguntan dirección, de dónde viene el paciente, si es una reinfección, si tiene tratamiento, si es por primera vez. Entonces, toda esa información nosotros la vamos a tener en la información de la ficha 813. ¿Quién es el responsable de este reporte? Son las IPS y las EAPB. El objeto del reporte es reportar el caso clínico completo y su evolución así vigila. Tenemos que la ficha epidemiológica, ¿quién debe realizarla? Directamente el médico que tuvo la atención con el paciente. El seguimiento del tratamiento es responsabilidad de las IPS. Recordemos que esta resolución lo que quiere es que ningún paciente se nos pierda. Entonces, las IPS deben de notificar cambio de residencia, se le hizo cambio o ajuste al medicamento, el paciente intentó abandonar el tratamiento, nosotros debemos de hacer interacción con los pacientes, debemos de decirles como cada vez que usted abandone un tratamiento puede ser que su bacilo se vuelva más fuerte. Para que ellos nos entiendan, es su bacteria se puede volver cada vez más fuerte y cada vez va a ser más difícil controlar este mecanismo de resistencia. ¿Qué hacemos acá? Tenemos ajustes. El ajuste que nos permite este evento son 5. Es ajuste 3 confirmado por laboratorio, ajuste 4 confirmado por clínica, ajuste 5 que es confirmado por un nexo epidemiológico, ajuste 6 que es un caso descartado. También existe el ajuste D que puede haber pasado un error de digitación y 7 es una actualización. ¿Cuál es la finalidad? Realizar vigilancia epidemiológica completa del caso. Entonces, también tenemos el tipo de información enviada si vigila, que es la información del paciente diagnóstico, tratamiento y evolución. Entonces, nosotros en nuestra plataforma vamos a apuntar todo lo que nosotros vamos a realizarle a este paciente. Entonces, lo que les decía, se hizo cambio de tratamiento, se hizo todo. Entonces, esto depende 100% de la parte de la persona que lleva todo el caso a seguir. Nosotros desde Colcan, ¿cómo procedemos? Si nosotros tenemos un resultado positivo a una primera línea de rifampicina, enviamos correos a los clientes pidiendo la autorización para poder realizar una segunda línea. Si nosotros después de 3 correos no tenemos respuesta por el cliente, el Instituto Nacional de Salud nos informó que debíamos de hacer el envío directamente a los laboratorios departamentales de salud pública. Entonces ellos también nos ayudan a hacer como este acercamiento con los clientes para que ellos nos ayuden a que podamos realizar segundas líneas y así poder cumplir con el algoritmo y hacer envíos a los laboratorios departamentales. Esto era todo, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Yesenia. Fue muy útil la información que acabamos de recibir. Esperamos que haya sido de utilidad para todos los asistentes acá en nuestra reunión. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas. Tenemos aquí una primera pregunta que dice, ¿qué examen debe incluirse en niños menores de 15 años con sospecha de tuberculosis? Recordemos que para los niños menores de 15 años debemos de realizar PCR y también debemos realizarle la parte de la prueba molecular y el cultivo líquido en todas las muestras que nos hagan envío. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué entidad es responsable de garantizar el acceso a tecnologías diagnósticas y tratamientos a sus afiliados? Son las EAPB las que deben de garantizar la autorización, digámoslo entre paréntesis, aunque no debería tener una autorización, una PCR ni un cultivo líquido, pero son responsables ellos. Ya, acá tenemos otra. Si trabajo en un centro de primer nivel y no cuento con la posibilidad de hacer cultivo, ¿cómo hago el manejo diagnóstico? Bueno, ahí tenemos algo muy importante que resaltar y es que viene una nueva guía que la está realizando en este momento el Instituto Nacional de Salud, en la que quiere sacar
como tal para un diagnóstico de las baciloscopias. Entonces, nosotros, así seamos un primer nivel, debemos de garantizar las PCRs y garantizar los cultivos en medio líquido. Lo que deben de hacer es revisar con quién pueden contratar este servicio para que puedan realizar las pruebas y puedan cumplir con los algoritmos diagnósticos. Gracias. Hay otra pregunta que dice, espérame porque es que se me están corriendo acá. Bueno, aquí ya. Si sale positiva la prueba enviada, espérame un momentico, que es que tengo acá muchas preguntas ya. Quedaron todas de últimas. Buenas tardes. ¿La PCR y el cultivo líquido por muestra es para menores de 15 años o para todas las poblaciones? La PCR es Sí, para dice, todas las PCR poblaciones. y el cultivo líquido por muestra es para menores de 15 años o para toda la población. Bueno, recordemos que por muestra es solamente para los menores de 15 años, pero siempre en general debemos de realizar para todas las poblaciones una PCR y un cultivo líquido. Me explico. Si yo tengo un niño menor de 15 años y el médico le mandó dos muestras, a esas dos muestras les debo sí o sí realizar PCR y cultivo líquido. Pero si yo soy una población general, o una población vulnerable, mi diagnóstico debe con la primera muestra realizar un cultivo en medio líquido y una PCR. Gracias. ¿La vaciloscopia puede ser negativa y la PCR positiva? Esto es un caso que puede tratarse de un paciente pausivacilar, entonces podemos que tengamos una carga vacilar muy baja y al momento de hacer la vaciloscopia, pues ya no tengamos tantos bacilos, por decirlo así, pero no es tan común tener una vaciloscopia con una PCR positiva. Gracias. En pacientes con difícil expectoración, el decreto dice que se debe recibir muestras y procesar en caso que sea la muestra saliva. ¿Qué sensibilidad tiene la prueba molecular? Erika La nos prueba, pregunta mol- esto. La prueba molecular tiene una sensibilidad de 16 a 30 bacilos, Doc. Entonces, ahí jugaríamos un papel muy importante saber en la saliva qué carga bacilar tiene y puede ser que podamos perder algún paciente que esté positivo, pero pues en la saliva solamente nos salga una carga menor a 16 bacilos. Juliana Valentina, si trabajo en un centro de primer nivel, espérame porque se me perdió nuevamente, tenemos muchas. Bueno, vamos con esta. Porque la estabilidad de las muestras de esputo inducido, ay Dios, es que me llegan todas al mismo tiempo y me borran las preguntas. Llegaron todas al final. Acá está. Si trabajo en un centro de primer nivel y no cuento con la posibilidad de hacer cultivo, ¿cómo hago el manejo diagnóstico? Era lo que te decía, Doc, debemos de hacer como un envío a un laboratorio que sí procese estas dos técnicas porque nosotros sí debemos de garantizar el diagnóstico. Si tú solamente le haces una vaciloscopia, perderíamos de completo pues todo el algoritmo. No estaríamos haciendo cumplimiento a esta resolución. Buenas tardes, Diana Rueda. ¿La recepción y procesamiento de pruebas moleculares se realiza todo el tiempo o tienen horarios de recepción y procesamiento? Bueno, este es el Nosotros portafolio. sí, sí, pero en Colcan somos 24 horas, Doc, 7 días, la resección es 24 horas también y el procesamiento de microbiología y de la prueba molecular son de todas las 24 horas. Listo, por acá también nos preguntan. ¿Por qué la estabilidad de esputo inducido en niños es menor que en adultos?
Esto es lo que nos dice como tal la resolución y ella es clara y dice que nosotros podemos tener una de adultos 5 días y la de los niños 24 horas. También puede ser porque en los niños las cargas basirales son bajas, entonces podemos tener la pérdida de este tipo de bacilos. Entonces vamos a tener que o podemos tener un niño que sí te presente la enfermedad, pero al debido de que no hagamos rápido un procesamiento, podemos hacer la pérdida de estos. Gracias. Juliana Valentina, ¿la toma de muestra puede inferir en el resultado de la PCR? Me imagino que se refiere Sí, a la preanalítica. sí, señora, si digamos nosotros no estamos seguros de cómo el paciente hizo la toma de muestra y no la hizo adecuadamente, pues podemos perder toda la carga basilar de ese paciente, porque recordemos que sí, nuestras PCR son muy sensibles, pero ella tiene que tener mínimo 16 bacilos, pero si el paciente hace una recolección por hacer simplemente una recolección, sí podemos tener una prueba negativa. Bueno, acá tenemos otra pregunta. Dice, querida doctora, ¿qué se debe realizar cuando el paciente por algún motivo le dan de alta y no contesta sus teléfonos para hacer, creo que quedó cortada la pregunta, para hacer seguimiento solo si envía correo a la EPS? ¿Te Eh, repito? mm, sí, doc, sí, sí, sí. Sí. ¿Qué se debe realizar cuando el paciente por algún motivo le dan de alta si está hospitalizado y no contesta sus teléfonos para hacer seguimientos? Solo se envía correo a la EPS. O sea, Bueno, ellos notifican a la EPS y ahí queda como la información. esto es el diario vivir. Los pacientes se nos pierden, solamente así nos lo tengas en urgencias. El paciente se nos ha perdido de una consulta ambulatoria, no lo podemos volver a hacer la captación, pero sí es bueno de que nosotros hagamos el reporte al laboratorio de salud pública para decir, mira, yo intenté como conectarme con el paciente, yo intenté hacer envíos de correos, ya lo llamé, este es el número de teléfono que yo tengo y a ver si de pronto ellos nos pueden ayudar con números de familiares, porque ustedes saben que a veces en las historias clínicas uno también deja un número de algún familiar para poder tener el contacto, pero esto es algo que pasa mucho, que la pérdida de pacientes y lo que tenemos que hacer es como levantar la mano y decirle a la Secretaría de Salud como de pronto sea un paso más rápido hacia ellos para el contacto, pero sí es algo que no digamos, es algo que no quisiéramos que fuera algo real, pero sí es algo muy real, que la pérdida de pacientes porque no contestan o porque ahí quedamos como no hacemos un contacto, pero sí debemos al menos avisar y decir que tenemos un paciente que se nos ha perdido para ver ellos cómo nos pueden ayudar. Gracias. ¿Qué pruebas se requieren para la segunda fase? Son inyectables y las fluoroquinolonas. En cuanto a la PPD, ¿no hay ningún inconveniente en aplicar tan seguido el biológico? No, la guía nos recomienda que sea la segunda aplicación a la tercera semana para poder ver el efecto Lover. Entonces ahí ellos dicen que uno revisa y si se presenta este efecto es porque da una positiva. ¿Cómo se debe manejar una muestra de jugo gástrico? Las muestras de jugo gástrico debemos de tenerlas de 2 a 8 grados centígrados y protegidas de la luz. Dice, para los niños menores, como son dos tipos de muestra, podría ser esputo inducido y materia fecal. Pues ahorita están los pediatras, como decirlo, en el boom de la muestra de materia fecal, porque ustedes saben que un niño sufre mucho cuando nosotros hacemos un esputo inducido. Entonces, los niños, como su trauma es más grande, entonces ellos en este momento están como muy a la parte y a la expectativa de que la materia fecal es la que nos está ayudando demasiado en no hacer como una parte más invasiva hacia el niño.
Y por último acá tenemos, se les ha presentado el caso que la prueba molecular de negativa y el cultivo positivo. Sí. Esto es muy normal que se presente, y vuelvo y lo repito, en pacientes paucivacilares. Al momento de nosotros realizar un ejemplo, la parte de microbiología, si es un paciente que tiene muy poca carga bacilar, nosotros en microbiología podemos tomar toda nuestra muestra. Entonces, ahí, cuando ya se va a hacer el procesamiento de baciloscopia, pues ya no hay una gran cantidad de muestra, entonces vamos a tener un posible negativo. Por eso, cuando el cultivo da positivo, en Colcan se vuelve a avisar, a decirles como tenemos un cultivo positivo, probablemente la primera PCR dio negativa porque el paciente estaba un poco, pues, con una carga bacilar muy baja, entonces sí se nos ha presentado y es algo que es muy normal. Doc, bueno, y tenemos una última pregunta. La muestra de, para terminar acá ya nuestra sesión de preguntas, ¿la muestra de jugo gástrico se debe procesar la PCR de manera inmediata o se puede guardar? Estas las podemos guardar por 12 horas o se puede procesar inmediatamente. Doctora Yesenia, muchas gracias por haber compartido toda esta información en nuestro webinar. Fue muy amable de su parte y pues creo que para los asistentes muy enriquecedor. Muchísimas gracias por el espacio que tuvimos y espero haya sido de un buen provecho para todos. Gracias. Bueno, ahora queremos darles una información de interés en Colcan. Somos una organización de más de 37 años de experiencia trabajando como aliado en el sector salud, ofreciendo soluciones de apoyo diagnóstico especializado, calificado y oportuno. Contamos con un amplio portafolio de servicios, con más de 3.000 tipos de exámenes de todo nivel de complejidad. Disponemos de áreas especializadas en el laboratorio, tales como ciencias genómicas, patología y citología, citometría de flujo, microbiología, entre otras. Recuerden que nuestro portafolio de servicios en nuestra página web, dando clic en la opción Servicios, luego en la sección Portafolio de exámenes, pueden buscar por orden alfabético, por código Colcan, por el nombre del examen o por el CUPS. Por ejemplo, acá vemos el cultivo de micobacterias medio líquido. Pueden encontrar el código, el CUPS, el tipo de la muestra, la estabilidad de la muestra, la importancia clínica, y esto ayudará a la toma de la muestra y envío de la misma. Por último, si están interesados en más información sobre los exámenes o quieren agendar una visita comercial, nos pueden contactar, ya sea por el QR o por el link a través del chat. Muchas gracias por su asistencia. Buena tarde. Muchas gracias, doctora Carolina, por esta información de valor comercial. Esperemos que haya sido de interés a todos nuestros asistentes. Ahora, para continuar, queremos invitarlos a que conozcan nuestra sección de cronograma de eventos, la cual la encuentran en nuestra página web www.colcan.com.co. En la opción de blog y eventos, ahí podrán revivir tanto los webinars anteriores como los próximos a realizar. ¿Quieres estar más informado sobre noticias, servicios y contenido exclusivo en salud? Te invitamos a que te unas a nuestro canal de WhatsApp. Puedes hacerlo a través del QR o por el link que compartiremos igualmente a través del chat. ¿Te interesa acceder a información de valor sobre diagnóstico clínico? Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos tanto en Instagram como LinkedIn, YouTube y Facebook. Nos encuentras como Laboratorio Clínico Colcan. Para seguirnos, igualmente puedes ya sea escanear el código QR o a través del chat. Ahí también compartiremos el link bio. Si te interesa seguir formándote en el sector salud, queremos que conozcas HealthYou. HealthYou es una academia virtual especializada en diplomados para el sector salud. Podrás encontrar diplomados que se ajustan a tus necesidades y que contribuyen a tu formación profesional. Para tener más información, te compartiremos un link donde podrás consultar por las ofertas académicas, así como conocer más sobre los diplomados. Y ya para terminar y cerrar con el webinar del día de hoy, les vamos a compartir por el chat
o pueden escanear igualmente el código QR, el formulario de registro para que reciban su certificado de asistencia. Recuerden que solamente las personas que diligencien este formulario van a recibir su certificado de asistencia vía correo. No siendo más, queremos agradecerles por la asistencia a este webinar. Esperemos que les haya gustado, que haya sido de interés, que hayamos podido solucionar sus inquietudes. Igualmente, este webinar va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube o en nuestra sección de cronograma de eventos en la página web para que lo puedan revivir. Que tengan una buena tarde. Saludos a todos.